Punto por punto. Bienvenidos a Punto por Punto. Hoy es el lunes 27 de octubre del año 2025. Pues para platicar con Andrés Lagunas, mi amigo y compañero de muchos años, acerca pues de una lamentable noticia para la política y para el estado de Morelos. Esta madrugada falleció el doctor Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno en el gobierno de Margarita González Sarabia, un hombre con una larga, amplísima trayectoria política. Me parece a mí que el último hombre político morelense con vertebración ideológica y política en nuestro estado de Morelos. Andrés Lagunas, te saludo con mucho gusto, pues triste noticia para muchos. Mira, Javier, pues es una larga historia la de Juan Salgado Brito. El 29 de febrero de 1948 en Temimilcingo, Tlaltizapán, Morelos. 27 de octubre de 2025 fallece el político morelense. Muchas veces hemos conversado tú y yo, ¿quién es el último político? En algunas ocasiones coincidimos, yo siempre lo he sostenido, que es Juan Salgado Brito. Sí, de aquellos duda. Políticos, y que bueno, pues empezamos a notar hace tiempo que su salud no estaba bien. Así es. Lo conversamos muchas veces. Oye, no, sí, definitivamente la vida política de Juan Salgado Brito durante varias generaciones, Morelos se le conoció muy joven, él siendo secretario particular de Felipe Rivera Crespo, entonces presidente municipal de Cuernavaca, allá por el año 79, los 70s más o menos, y posteriormente pues nos enteramos de su vida política porque de propia voz nos lo iba comentando, cómo fue líder de las Juventudes Revolucionarias, cómo participó en política, cómo convivió con varios actores que hoy todavía están en funciones y otros que se han ido también, como Víctor Rubio y varios más, y posteriormente, bueno, cómo empieza a figurar en la política y cómo empieza a ser presidente municipal en 1985 a 1988. Ahí fue donde me parece que por primera vez a mí me tocó una primera relación, porque por ese entonces con Pineda Publicidad, mi hermano Armando Pineda, organizábamos la Expo Gastronómica, el antecedente de Sabores Morelos, y allí se le invitó al presidente municipal a inaugurar la Expo Gastronómica en lo que era el Hotel Cuernavaca, a un lado de la propiedad de hoy de Manuel Martínez Garrigós. No, ahí donde era este hotel de Manuel Martínez Garrigós, ahí era el Hotel Cuernavaca, y ahí fue el primer contacto con Gustavo Ruiz, siempre inseparable del doctor Juan Salgado Brito en esos tiempos. Y posteriormente nosotros en nuestro andar como medios de comunicación, como reporteros, como periodistas, como publicistas, como editores, pues nos tocó ir tratándolo, ¿no? Y después fue diputado local, diputado federal en varias ocasiones, y pues llegó un momento en donde coincidimos con Juan Salgado Brito ya más personalmente, más o menos en 1997. Yo trabajaba en Cedesol, él llegó a Cedesol como delegado y me tocó salir, cuando él llega, me toca que él me dé las gracias, llega con un nuevo jefe de comunicación social, pero en 1999 nos volvemos a encontrar, yo regreso a Cedesol y él iba casi saliendo para ser precandidato a la gubernatura de Morelos, y ahí nos toca todo ese tiempo de mucho aprendizaje político. Te toca estar en su campaña del 2000. Pues mira, Juan Salgado Brito, ya lo dijiste tú, presidente municipal, diputado local 2 veces, diputado federal, aspirante al Senado de la República, 2 veces precandidato a la gubernatura, en una sí es candidato en el 2000, en el 2006 rompe con el PRI y se suma al Movimiento de Regeneración Nacional, que ya estaba impulsando en aquel entonces, bajo la figura de Redes Ciudadanas, Andrés Manuel López Obrador,
que lo invita con el objetivo de ser candidato a la gubernatura. Sin embargo, el tiempo ya estaba muy avanzado. Sí. Y ya el PRD tenía a Fernando Martínez Cue prácticamente registrado. Y Juan Salgado Brito, pues un hombre institucional, sí, no llegó a imponer condiciones al PRD, pese a que en ese momento era el político mejor calificado del Estado, pese a que él, siendo candidato, hubiera ganado en el 2006 la gubernatura, porque así lo reflejaban las encuestas. Él decide aceptar lo que le ofrece Andrés Manuel López Obrador, que es coordinar la campaña, y dice que gane la presidencia Andrés Manuel y todo lo demás es secundario. Se suma, posteriormente, nuevamente Juan Salgado figura en el 2012 como precandidato al Senado de la República. Sin embargo, pues las fuerzas de izquierda del PRD en aquel entonces están bien acomodadas, le cierran la puerta, y a pesar de que él era propuesta directa de Andrés Manuel, se queda en la orilla. Oye, pierde el proceso interno con Fidel de Médicis y no es candidato al Senado. Fíjate que a Juan, como le decíamos nosotros en plática interna y con algunos amigos, la buena fortuna no le favoreció, porque él iba a ser gobernador sustituto cuando sale Jorge Carrillo Olea. Yo recuerdo, estaba en Ceresol, él era delegado, estaba a punto de ser el gobernador sustituto, y fuerzas de oposición de la izquierda, muy particularmente Graco Ramírez, sé que se opuso a la llegada de Juan Salgado Brito a la gobernatura, y en un tris se le va a la gubernatura del Estado. Estaba prácticamente todo puesto para que en el Congreso del Estado rindiera protesta, y se cae la gubernatura en un tris, en una negociación política en la Ciudad de México, y deja de ser. Le intenta en el 2000, en el 2000 traía buenos números, iba a ganar, sin embargo, bueno, hay que recordar que venía una inercia de cambio en Morelos, soplaban vientos de cambio en México, venía la alternancia, venía pegando fuerte la candidatura de Vicente Fox, y aquí, aunque por marzo, por abril del 2000, todavía Sergio Estrada Cajigal no superaba en las encuestas a Juan Salgado Brito, bueno, esos meses de marzo, abril y mayo, Sergio Estrada Cajigal logra remontar por esta inercia ya del hartazgo por el PRI y los nuevos vientos que soplaban para traer un cambio al país y a Morelos. Entonces no se le da tampoco en 2000 una intensa campaña. Me tocó junto con, y perdón que tenga que platicar esto de manera personal, pero sí fue una vivencia diaria que dejó mucho aprendizaje político, una convivencia diaria de mañana, tarde y noche con su chofer, que era su sobrino, Manuel Martínez Garrigós, que era su secretario particular, y su servidor, que pues andábamos en la camioneta como jefe de prensa redactando los boletines, día, tarde y noche, y un gran aprendizaje, sobre todo. Eso es lo que a mí me deja. Y hago el paréntesis, Javier, te interrumpo, porque hace días, cuando hablábamos de que Juan Salgado Brito estaba enfermo o se había ido de vacaciones, tú me decías, yo lo conozco, y un hombre como Juan Salgado no deja una responsabilidad y se va 15 días de vacaciones. Sí, no, fíjate que justamente eso te iba a mencionar, Andrés, que llega invitado por la gobernadora, la candidata y luego ya gobernadora electa, Margarita González Arabia, lo hace público cuando presenta a sus distintos equipos antes de rendir protesta a la gobernadora, y lo presenta pues que estará integrado a la Secretaría de Gobierno, y empieza a trabajar con ella. Vemos ciertas limitaciones de él, no por sus deseos, sino lo vemos amarrado, sin poder sin poder resolver algunos asuntos, como era su forma de él, de poder atender y dialogar y consensuar. Un político muy avesado, muy listo, muy hábil, y no luce como podría haber lucido como secretario de Gobierno, y ya recientemente
nosotros tuvimos un desayuno con él el día 23 de abril en Casa Manzano, nos invita a platicar como durante mucho tiempo, lo hizo con muchos medios de comunicación, con muchos reporteros. Sí, porque era el político que le gustaba escuchar. Sí, claro. Que no se quedaba, y es algo que se ha perdido, Javier. Pero Juan Salgado Brito todavía era de los políticos que te decía, vamos a conversar, mano. Vamos a platicar. Y ahí hacía una serie de análisis, reflexiones, independientemente de que pues nunca le faltaban anécdotas. Sí, no. Pero ese tipo de ejercicio maravillosas es algo, sus anécdotas. Bueno, con los medios de comunicación tú refieres el último 29 de abril en Casa último Manzano, encuentro que tuvimos con él como funcionario. Y ahí yo ya lo oía muy mal. Con una tos muy fea, ahora sí que una tos feroz. A cada momento tos y yo lo veía que estaba enfermar. Sí. Y ahora el gobierno del estado cuidó mucho, la gobernadora cuidó mucho el tema de no decir que estaba enfermo. Todavía hace unos días un amigo con quien también desayunamos, nos gusta reunirnos con muchos amigos y no amigos para hacer un análisis de lo que pasa en el estado de Morelos, y nos decía que había salido 15 días de vacaciones a ver a una de sus hijas, y yo te decía, Andrés, yo conozco a Juan Salgado Brito y Juan Salgado Brito no va a soltar la Secretaría de Gobierno sabiendo su responsabilidad. Es un hombre responsable. Para irse de vacaciones. No es así. Yo todavía lo vi hace 3 semanas en la conferencia de medios de Miguel Ángel Urrutia, a la que solía asistir cada 15 días. Yo lo veía con su rostro, ya lo veías cansado, lo veía enfermón. Y bueno, luego se da el tema de que aparentemente había salido de vacaciones. La realidad es que su situación creo que no estaba muy bien. Bueno, pues mira, Juan Salgado Brito perdió la oportunidad de ser gobernador de Morelos, pero Morelos también perdió la oportunidad de tener a un gobernador de esa talla, de ese conocimiento de nuestro estado, porque no había rincón del estado donde no tuviera un amigo, un conocido, un ex colaborador, hombres y mujeres, Andrés, un hombre muy reconocido. De los pocos personajes de la política que llegaba a cualquier pueblo y conocía el nombre del señor de la tienda, de la señora de la casa, de los pocos que todavía quedaban, que sí había recorrido muchísimas veces el estado y conocía a la gente por su nombre, por sus familias. Hablamos del tema no de manera personal, sino como medios analizando lo que fue la vida, la trayectoria de Juan Salgado Brito, y no tengo duda, al margen de 6 meses, 8 meses que me tocó estar cerca de él en la campaña hacia la gubernatura en 2000, lejos de eso, no tengo duda, y siempre lo repetí, te lo he dicho a ti, se lo he dicho a mucha gente, que hubiera sido un gran gobernador para Morelos. No, sin duda. Insisto, para mí, lo digo a título personal, el último político morelense. A ver, ¿cómo se da el paso de Juan Salgado del PRI al Movimiento de Regeneración Nacional, ahí con Andrés Manuel López Obrador? Pues se da desde 2004. A él le ofrecían ya la candidatura, pero se mantenía en la ruta de ser candidato del PRI. Pues toda la vida en el PRI, pues obviamente no era una decisión fácil. Y él decía, en el ejercicio de la comparación de lo que es el gobierno actual, de Sergio Estrada Cajigal, a lo que pudo ser, es necesario que la gente compare, y él tenía la certeza que siendo candidato en 2006 iba a tener el voto popular. Obviamente en el PRI pues había grupos, como hay en todos los partidos políticos, y el grupo político que mandaba en ese entonces no se dieron las condiciones para que Juan Salgado fuera el candidato. ¿Qué es lo que pasa? No hay conciliación, no hay encuentro, y él acepta la invitación de irse al grupo de Andrés Manuel López Obrador. 2009, nuevamente se reencuentra con Enrique Peña Nieto, con quien era, pues si no amigo cercano, pero sí tenían una amistad, sí se conocían, porque desde que Enrique Peña Nieto quiso ser candidato a la gubernatura,
Ambos eran coordinadores de bancadas del PRI, claro, Enrique de la megabancada priista en el Estado de México y Juan Salgado en Morelos. Entonces coincidieron mucho en 2003, 2004, 2005, por ahí, antes de que Peña Nieto se fuera de candidato a gobernador. Lo invita y Juan Salgado Brito se suma a la Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong, con quien también tenía una buena relación. Posteriormente, 2012, él mantiene esa cercanía con Andrés Manuel López Obrador, pero pues obviamente el PRD se cerró y bueno, pues fue candidato Fidel de Médicis Hidalgo, pero Juan Salgado Brito entendía la política, Javier, y así lo hizo ver. Recuerdo yo con mucha claridad cuando, después de que no es ni candidato a gobernador ni candidato al Senado, invita a algunos amigos a que le acompañaran a la toma de protesta del candidato Graco Ramírez Garrido Abreu. Muchos creían que Graco Ramírez era parte de las tragedias que había padecido políticamente hablando Juan Salgado Brito. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no, solamente ellos saben realmente que, porque también hicieron acuerdos políticos, no, claro, importantes. Graco y Juan hicieron acuerdos políticos de trascendencia. Sabemos que en política hoy puedes tener un enemigo, pero mañana puede ser tu aliado. Y Juan Salgado sí sufrió justamente ese tema de el grupo de Graco Ramírez que le impidió llegar en 98 a la gobernatura como sustituto, pero después pues tuvieron que trabajar políticamente juntos de alguna manera, es decir, la política ni la victoria es para siempre ni la derrota es para siempre, y que no hoy es tu enemigo mañana puede ser tu aliado. Entonces así es. Juan Salgado y Graco Ramírez lo entienden muy bien, lo entendían muy bien. Dos hombres políticos, Juan Salgado pues con una trayectoria todavía mucho más amplia y bueno, pues hoy lamentablemente parte de este terreno físico, Andrés. Así es, después del último comentario que hago político, después de una precampaña del 2023 rumbo a la elección constitucional del 24, donde decide participar, donde gana una de las encuestas más importantes y finalmente pues no sé quién, pero alguien lo convence de que respalde a Margarita González Arabia, lo hace, posteriormente se suma al gobierno y hoy pues se le está dando la despedida, dice la gobernadora, a un hombre de convicciones profundas. Sí, vamos a escuchar cómo hoy por la mañana en honores la gobernadora hacía referencia al deceso del doctor Juan Salgado Brito, su secretario de gobierno. Unas palabras. Lamento profundamente el fallecimiento del doctor Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno del Estado de Morelos, un hombre de profundas convicciones, comprometido con el desarrollo de nuestro Estado y con las causas sociales que marcaron su trayectoria, con una visión humanista y una vida guiada por los valores de justicia, dignidad y bienestar para nuestro Estado. Siempre creyó en el diálogo y en la construcción colectiva. A nombre del Gobierno del Estado y con todo mi afecto personal, expreso mis más sentidas condolencias a su familia, amistades y a todas las personas que compartieron con él el sueño de un Morelos más justo y solidario. Descanse en paz, don Juan Salgado Brito. Su legado permanecerá en la historia y en el corazón del pueblo morelense. Les pido un minuto de silencio. Bueno, pues esta mañana, en unos momentos más, se sabe que el doctor Juan Salgado Brito será homenajeado en el Congreso del Estado. Después habrá una misa en Catedral. Veía yo aquí una fotografía del 2022 con el obispo, te la mostré ahorita que estábamos grabando, de Juan Salgado y el obispo. Y bueno, después será velado en una agencia ahí por Domingo 10 en Cuernavaca y bueno, pues se le dará el último adiós. Pero, ¿qué pasa en la política? Porque la política no se detiene, desafortunadamente, la vida no se detiene y la gobernadora tendrá que pensar, digo, no es el momento de hablar de esto, pero pues siempre se tiene en mente qué pasaría o qué decisión tengo que tomar como gobernadora.
si este escenario se da, ¿no? ¿Qué dice? ¿A quién va a designar como secretario de gobierno? No sé, la verdad es que no tengo idea. Juan Salgado Brito deja un hueco muy grande, una silla que no cualquiera puede llenar. Sí, no. Y pues no queda más que esperar las decisiones que tenga que No tomar quiero especular, la pero gobernadora. pues durante mucho tiempo se ha hablado que se ha invitado a José Luis Uriostegui. No veo posibilidad de que deje No, la ya dijo que alcaldía no. para La semana irse pasada al dijo gobierno. que no. Bueno, pues es que acuérdate que los políticos se leen al revés. Bueno, y además las Cuando dicen circunstancias que cambian, no. ¿no? Sí, las claro. circunstancias cambian, claro que sí. No lo sabemos, pero bueno, pues era necesario hablar hoy del deceso de Juan Salgado Brito. Querido doctor, que tenga buen camino. Así es, descanse en paz Juan Salgado Brito, insisto, lo digo a título personal, el último político, muere el hombre y inicia la leyenda. Un politicón, un hombre político, como decía Aristóteles. Vámonos. Gracias. Punto por punto.